ingeniero Guillermo Loaiza y Giovanni Guarín. Entonces, muchas gracias por su participación. Estamos iniciando. Queremos aprovechar un minutico para comentarles de nuestros próximos eventos. Vamos a tener el próximo 15 de octubre el webinar Fidelización de clientes en la pospandemia con el ingeniero Guillermo Loaiza. En octubre 22, la importancia de la seguridad de máquinas en Colombia con el ingeniero Fernando Pérez de PILS Latinoamérica. En octubre 28, ¿Quieres expandir tu mercado? Con la autora Sandra Arango de JS International para vender por Amazon. Y en noviembre 12 tenemos la segunda parte de fidelización de clientes en la pospandemia. En noviembre 18 vamos a participar como GPA con compuestos de PVC para cables. Y finalmente tenemos la sorpresa final de esta presentación con la doctora Nelly Peñaranda. Doctora Nelly, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Guillermo. Es un placer estar hoy por acá en este programa de Organizaciones Seguras. Bueno, estamos en sus manos. Muchísimas gracias. Bueno, a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me presento, soy Nelly Peñaranda, nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia. Es para mí un placer estar hoy para poder hablar de un tema tan importante como lo es la nutrición y el sistema inmune, más que todo en estas épocas de pandemia que nos viene después. Es muy interesante porque en este momento en Colombia la única vacuna con la que contamos, lo más cercano a una vacuna que tenemos es que nuestro sistema inmune trabaje bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar al inicio un poco sobre qué se conoce acerca del COVID-19 y el consumo de alimentos. También vamos a hablar de cuáles son los componentes de la alimentación para entender qué relaciones hay entre la alimentación y el sistema inmune. Y posteriormente extraer de eso unas recomendaciones. Confirmo, ¿me están viendo la presentación? Sí, sí la estamos viendo. Perfecto. Entonces, a través de esta época de pandemia, se nos ha ocurrido a muchos la pregunta de, ¿se puede transmitir el COVID-19 a través de los alimentos? Según la Organización Mundial de la Salud, esto está clasificado como muy poco probable, porque los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, sino que necesitan de un huésped, que va a ser un humano, para poderse multiplicar. Sin embargo, sí es posible contagiarse si yo toco una superficie, toco un objeto que incluye, el objeto puede ser un alimento, puede ser el envase del alimento, y este tiene el virus, y luego yo toco mi boca, mi nariz o mis ojos, me puedo contagiar. Sin embargo, este no es el principal medio de contagio, ya que el principal medio es a través de la aspersión de las gotas de una persona infectada hacia la otra. Por ende, hasta el momento en lo que se sabe en el mundo, no se ha identificado ningún caso en los que la infección haya sido producida por un alimento, por el consumo de alimentos, o por bolsas de alimentos o empaques de alimentos. Algo que ha cambiado mucho en la cuarentena es que no habíamos salido, no habíamos tenido la oportunidad de comer fuera de casa, sino la cuarentena estricta había limitado las opciones a la entrega de domicilio. Ahorita con la reapertura tenemos que ya podemos ir a establecimientos alimentarios. Sin embargo, yo como consumidor, ¿qué debo tener en cuenta para evitar contagiarme del virus en un establecimiento de alimentos? Como lo decíamos anteriormente, si una superficie está contaminada, yo puedo infectarme. Así que tanto las superficies, los implementos, el personal manipulador deben contar con higiene adecuada. De igual forma, el equipo de protección personal, como lo vemos acá en la imagen de Nuestra Señora, su cofia tapando su cabello, su tapabocas,
la Organización Mundial de la Salud dice que no es necesario el uso de guantes siempre y cuando se laven muy bien las manos, ya que a veces las personas se colocan los guantes y por eso piensan que no hay que hacerle aseo a esos guantes y cuando se los van a quitar se contaminan. En las personas que reparten los alimentos no es necesario siempre y cuando haya un buen lavado de manos. Todo esto puede reducir la propagación del virus si se utiliza de manera correcta. Es decir, si yo como consumidor entro a un restaurante y veo que en la misma mesa donde acabo de salir otro comensal está sucia y ahí me van a sentar a mí, llega ya sea el mesero o la persona que está en la caja y yo veo que su tapabocas lo tiene puesto por acá en una oreja, por acá abajo en el cuello, no está tapando su nariz y su boca, entonces es para mí una alerta de que ese establecimiento no es seguro para el consumo de los alimentos. De igual forma, debemos preferir lugares sin aglomeraciones o lugares al aire libre para tener más distancia entre los demás comensales y yo. De igual forma, cuando yo voy a comprar mis alimentos, lo mejor es que lleve conmigo alcohol, ya sea en spray o gel para manos, para que yo pueda desinfectar tanto mis manitos como los objetos que tienen mucho uso. Entonces yo llego al supermercado y encuentro la puerta cerrada, esa puerta la ha tocado todo el mundo. Así que o limpio la puerta o utilizo el cerrojo, abro y de una vez me desinfecto mis manitas. Las balanzas donde la gente pesa los alimentos para colocarlos en las bolsitas, también eso los ha tocado todo el mundo, los barandales, los ascensores. Siempre que yo toque alguna cosa que tenga mucho contacto, limpio mis manitos con mi gel. De igual forma, la indicación es preferir pagar con dinero electrónico, ya que el contacto con el dinero de billetes puede traer o propagar la infección. La tarjeta sí la podemos desinfectar. Y por sobre todo, ir con el equipo de protección adecuado. Miremos que para mercar tenemos que llevar nuestro tapabocas, nuestra mascarilla, y los guantes son opcionales siempre y cuando sepamos que ellos también se contaminan. ¿Qué debo tener en cuenta como consumidor? Cuando llego a hacer mis compras, debo lavar mis manos. Antes de preparar los alimentos y antes de consumirlos, debo lavar mis manos. Pero no solamente es echar el agua y el jabón y hacer así y no más. No, eso tiene su tiempo. Más o menos son 40 segundos con agua y jabón o 20 segundos si es gel hidroalcohólico. Aquí encontramos los pasos, esos los pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud, porque esta campaña del lavado de manos no viene ahorita del COVID-19, sino viene desde muchísimo antes, porque el lavado de manos nos puede prevenir muchísimas enfermedades. Entonces recordemos que empezamos lavando palma con palma en la figura A. En la figura B empezamos dorso con palma de la mano derecha a izquierda y después de las manos contrarias. Luego procedemos a limpiar bien dentro de los huequitos que nos quedan en los deditos. En la figura D podemos ver que limpiamos nuestros nudillos, una mano con la otra. Luego limpiamos nuestro dedo pulgar y después limpiamos nuestras uñitas. Esa es la manera correcta y en eso nos debemos demorar más o menos 40 segundos. Otra cuestión, si mi familia o yo tengo un establecimiento de venta de alimentos, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta para que la gente se sienta segura y para que la gente esté segura del virus dentro de mi establecimiento? Unas recomendaciones generales podrían ser: si yo tengo a mi cargo muchos trabajadores, lo mejor es que yo los coloque por equipos, para que si alguno se llega a enfermar, saber quiénes están en contacto directo con él y no tener que rotar el mismo personal con todos los demás trabajadores. Así podemos tener un seguimiento mejor. También intercalar los horarios de la alimentación, para que no salga toda la empresa al tiempo a almorzar al mismo lugar. Ofrecer y vigilar el uso de los equipos de protección personal
Y otra opción muy buena puede ser dibujar marcas en el suelo para evitar la aglomeración, como lo vemos en nuestras imágenes. La idea es que las personas hagan caso de las marquitas que ven en el piso. Realmente a veces las ven pero no les obedecen, así que también hay que hacer un poquito de vigilancia. No solamente es ponerlas, sino también es vigilar que se esté haciendo de la manera correcta por parte de los usuarios. También es bueno verificar los principales puntos críticos donde puede ingresar el virus a mi establecimiento. Una puede ser por las personas que vengan de afuera, así que todo lo que son mesas, sillas y utensilios que utilicen los comensales o las personas que vienen de afuera tienen que tener mucha higiene y mucha limpieza. Pero también pueden venir hacia mi cocina, hacia mi de alimentos, desde los carros, los camiones que traen los alimentos. Puede ser que vengan las cestillas contaminadas y demás. Me tengo que asegurar de que por ahí no ingrese el virus. Delegar la limpieza constante de lugares de mucho contacto. Todo lo que son manijas de las puertas, puertas de los baños y demás lugares donde sabemos que va a haber mucha manipulación, tener a alguien pendiente, delegado de estar limpiando esos lugares. El constante lavado de manos por parte de todo el personal y evitar la exhibición de alimentos preparados sin empacar. Ahí como vemos los panecitos, eso era algo muy popular antes de la pandemia, que las personas podían acercarse a los alimentos y por ejemplo aquí lo podían tomar con la mano sin ningún problema. Ahora lo mejor es que evitemos exponerlos sin empacar, que vayan empacaditos en bolsitas de papel, o si los vamos a tener ahí exhibidos, poner una partecita de vidrio o de plástico y que las personas no los agarren con la mano, sino que haya unas pinzas para por lo menos sacar esos alimentos, aunque lo mejor sería evitar exhibirlos si no están empacados. Ahora sí, aparte de esas recomendaciones, yo debo tener mi sistema inmunitario en buen estado, no solamente para el COVID-19, sino para cualquier otra agresión. Así que para eso tengo que conocerlo, tengo que saber cómo funciona mi sistema inmunitario. Nosotros tenemos unas que son las defensas externas, como por ejemplo la piel. Cuando uno tiene una herida, cuando tiene una laceración, por ahí pueden entrar las infecciones. Del resto, nuestra piel se encarga de protegernos también. El pH ácido de nuestro estómago está diseñado precisamente para si nosotros ingerimos alguna bacteria. A veces, cuando uno es chiquito, cuando uno ve a los niños pequeños que todos se los llevan a la boca, ese pH ácido del estómago se encarga de destruir varias de las bacterias o de los virus. El moco que hay en el sistema respiratorio se encarga de atrapar toda esa suciedad, todas esas bacterias, posteriormente llevar a que se destruyan. Secreciones como las lágrimas o el sudor tienen agentes bactericidas y nuestra flora bacteriana benéfica que nos protege en partes, por ejemplo, como nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, todas esas son barreras para que ese virus, esa bacteria, ese agente externo no entre. Pero cuando logra ingresar, también tenemos quien nos defienda por dentro. Tenemos defensas internas, que son células de defensa, que ustedes han escuchado como por ejemplo los linfocitos o los leucocitos, los linfocitos B, los linfocitos T, son todos células de defensa. Ya conociendo esto, necesitamos saber cómo nos defienden nuestras células de defensa. ¿Ellas qué hacen para defendernos? Generalmente tienen dos opciones. Una es la producción de algo que se llaman citoquinas, que son componentes que producen inflamación. Entonces ahí se inflama para decir, bueno, aquí está pasando algo, acá hay un agente externo, un agente que nos va a enfermar, entonces el cuerpo produce inflamación para acabar con eso que esté ahí. O el otro camino que puede tomar es la producción de algo que se llaman radicales libres. Llega ese agente externo a invadirnos y llega a nuestra célula de defensa y, por ejemplo, le bombardea oxígeno. Ahí ya oxidamos a ese agente externo, ya no nos pudo hacer nada.
Lo que pasa es que cuando se producen muchos radicales libres, aumenta algo que se llama estrés oxidativo. Y entre más estrés oxidativo haya, hay más inflamación. Y entre más inflamación haya, hay más estrés oxidativo. Eso quiere decir que, aunque esa es la respuesta inmune normal, es lo que nos mantiene, nos ha mantenido vivos, a veces, por nuestro estilo de vida, por nuestros hábitos, por nuestra alimentación, hay una alteración de ese sistema inmune. Hay un aumento exagerado de la inflamación, hay un aumento exagerado del estrés oxidativo. Entonces, ahí es donde viene la nutrición, porque los componentes nutricionales modulan la inflamación y la oxidación, mejorando la respuesta inmune. Y esta partecita que está entre comillas, la citamos de un libro literalmente. Una respuesta inmune adecuada depende en gran medida de una dieta adecuada. Entonces esto nos da mucho en qué pensar. Por ejemplo, para tener una dieta adecuada, yo necesito conocer qué hace parte de una dieta, qué hace parte de mi alimentación. A veces nosotros como consumidores vamos a una tienda, miramos la tabla nutricional y decimos, no entiendo, no entiendo, esa tablita está, pero no la entiendo. Entonces, para poder entenderla un poquito más, hoy vamos a diferenciar algunos de los componentes alimentarios. Por ejemplo, la alimentación a grandes rasgos se divide en dos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, como su nombre lo indica, son los que necesitamos en mayores cantidades, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Por otra parte, tenemos los micronutrientes. Quiere decir que son los que necesitamos en cantidades más pequeñas, cantidades de miligramos, cantidades pequeñas, pero son indispensables. Entre los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales. ¿Dónde encuentro yo carbohidratos? Los carbohidratos los tenemos aquí en naranjita, vemos que está todo lo que son panes, cereales, como por ejemplo el arroz, la pasta que viene derivada del trigo, los panes que vienen derivados del trigo, los tubérculos como las papas y demás. Acá en azulito claro tenemos las fuentes de proteínas, que son esos alimentos de origen animal, sobre todo como las carnes, carnes de cerdo, de res, de ave, que son fuentes de proteínas. Pero ahí en la mitad tenemos una intersección en verde, que son las leguminosas. Ellas nos aportan carbohidratos y también proteínas. Por otra parte tenemos las grasas, que son pues en general todos los aceites, aceite de oliva, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de maíz, u otros alimentos fuente de grasa como el aguacate o las semillas tipo maní y demás. Y acá tenemos una intersección en azulito oscuro, que son alimentos como los lácteos, que nos aportan proteínas, pero también nos aportan una cantidad considerable de grasas. Así que ahí podemos mirar, cuando miremos ahora nuestras tablas nutricionales, donde dice carbohidratos, ya sabemos a qué se refieren, proteínas y grasas. De las vitaminas y los minerales, pues todos hemos escuchado vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina D, y minerales, hay varios, y ya ahondaremos un poquito más sobre ellos. Aparte de estos componentes de la alimentación, también tenemos algo que yo creo que alguna vez lo han escuchado, que es la fibra dietaria. La fibra dietaria es un compuesto que no es nutricional, es decir, no hace parte de las proteínas, no hace parte de las grasas, no me otorga calorías, pero que es un compuesto con muchas propiedades benéficas para la salud. Así que lo traje a colación aquí para que lo conozcamos. Ahora sí, conociendo ya
¿Qué son los macronutrientes? Vamos a ver cómo se relacionan estos macronutrientes con mi sistema inmune. Acá empezamos por la parte de las proteínas. Se ha encontrado que cuando la gente tiene una reducción de la cantidad de proteína ingerida, hay una disminución de los anticuerpos. Los anticuerpos también hacen parte de ese sistema de defensa, hacen parte de lo que producen nuestras células de defensa para mantenernos sanos. Esta disminución de los anticuerpos aumenta el riesgo de infecciones. Por lo tanto, mi ingesta de proteína debe ser adecuada. Las grasas. No todas las grasas son iguales, no todos los componentes alimentarios que contienen grasas son iguales. Podemos ver que hay unos alimentos que son fuentes de algo que se llama omega 3. El omega 3 se destaca por disminuir la inflamación. Entonces ya vimos que si mantenemos un nivel de inflamación que no esté aumentado en los momentos en los cuales yo estoy sano, no debe haber una inflamación aumentada. Cuando yo estoy sano, este omega 3 me ayuda a reducir esa inflamación, que se encuentre en niveles normales, para que mi organismo pueda, si hay alguna agresión, reaccionar de la manera adecuada. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Uno de los grandes problemas con este virus es que hace una respuesta inmune exagerada. Entonces hay algo que se ha conocido como tormenta de citoquinas. Es decir, el cuerpo empieza a reaccionar muchísimo, muy fuerte, el sistema inmunitario reacciona de muchas maneras y eso hace que la persona tenga complicaciones a nivel de otros órganos. Así que la idea es mantener siempre esa inflamación a raya para tener un sistema inmune sano. ¿Cuáles son los alimentos fuente de omega 3? Entonces acá los vemos, pueden ser las nueces, puede ser el aguacate, el aceite de oliva, hay pescados como el salmón, pero no solamente el salmón, también está más asequible para todos la sardina, hay otros pescados que se llaman mero, bonito, la trucha también, hay unas variedades de trucha que contienen una buena porción de omega 3 y las podemos consumir y no son tan costosas. Incluso el atún también tiene una porción, una cantidad de omega 3 resaltable. Bueno, eso es por un lado, esas grasas que me ayudan, que me mejoran. Pero por el otro lado, las comidas rápidas, al contrario, se han relacionado con un aumento de la inflamación. ¿Por qué? Porque ellas son fuentes de otro omega que se llama omega 6, que es un omega proinflamatorio. Entonces mantiene nuestro cuerpo como, a pesar de que nosotros estemos sanos, que no tengamos ninguna enfermedad conocida, le está diciendo, aquí hay problemas, hay inflamación, pon alertas y el cuerpo se encuentra en un estado alterado. Así que bueno, aquí ya el llamado estaría en aumentar alimentos fuente de omega 3 y disminuir los alimentos como las comidas rápidas, fuentes de omega 6. En cuanto a los carbohidratos, encontramos algo muy parecido y es que los carbohidratos refinados aumentan los radicales libres, esos que vimos al principio que causaban más inflamación. Entonces, un carbohidrato refinado es aquel que, por decirlo así, no es integral. Carbohidrato refinado es, por ejemplo, cuando al granito de trigo le quitan toda su capa externa, le pulen todas las fibras que tiene y lo dejan solamente la harina. Eso se llama un trigo refinado para una harina de trigo refinada. ¿Qué hacen con harina de trigo refinada? Pues infinidad de ponqués, donas y demás. Y otro tipo de carbohidrato refinado pues es el azúcar. El azúcar, tanto el azúcar blanco como el azúcar moreno, como la panela, aquí el colorcito no nos cambia el hecho de que sean carbohidratos refinados, aumentan los radicales libres y no hacen bien para nuestro sistema inmune. En cambio, por otra parte, tenemos la fibra dietaria, que la habíamos mencionado anteriormente,
Por clasificación, esto sería un carbohidrato porque tiene su forma química como un carbohidrato, pero no se comporta igual porque este no se puede digerir. La fibra dietaria entra cuando la consumimos y se encarga de llegar hasta el intestino y ser alimento no para nosotros, sino para nuestro microbioma. Y para ese microbioma intestinal benéfico, el que vimos al principio, que nos ayuda a defender nuestro tracto gastrointestinal de otros agentes que puedan venir a querernos hacer daño. De igual manera, la fibra dietaria disminuye la inflamación. ¿Dónde encuentro yo fibra dietaria? Entonces son todos los alimentos que sean integrales, como por ejemplo pan integral, pasta integral y demás. Pero aquí quisiera hacer una aclaración, y es que no todos los alimentos integrales que nos venden son saludables. A veces uno dice, no, voy a empezar a comer pan integral, voy a la panadería y lo que encuentro es el pan integral, pero que viene con nueces, macadamias, bueno, hasta ahí bien, ciruelas, azúcar, trae bocadillo, de todo, o sea, le ponen de todo a ese pancito y cuando lo vas a consumir es un pan con muchísimas calorías. Así que lo mejor es que sí sea un pan integral, pero no ese pan con pasas, el pan con ciruelas, el pan, sino ese pan más humilde, ese pan que viene solamente morenito, con su harina de trigo integral, ese está bien. También la pasta también la venden integral. Hay otros alimentos que son fuente de fibra y lo podríamos resumir como todas las verduras y todas las frutas. Todas tienen fibra. Algunas tienen fibra en mayor cantidad, como por ejemplo la ciruela, el mango, la uva isabelina, o en los vegetales como el repollo, la espinaca, las acelgas y demás. Pero en general, si yo quiero aumentar mi cantidad de fibra, puedo aumentar mis alimentos integrales, mis frutas y mis verduras. Doctora Nelly, Doctora buenas Nelly, buenas tardes. tardes. Una Una inquietud. inquietud. Claro que sí. Todo esto que ¿Todo acaba esto de que acaba de mencionar también es también aplicable para la dieta de los niños. niños? Es que Es como que ellos como ellos tienen tienen preferencia por ese por tipo ese tipo de alimentación, ¿qué ¿qué recomendaciones tienen? recomendaciones tienen? Claro que sí, y esto ha sido algo, por decirlo así, muy difícil de tratar, no tanto con los niños, sino con los papás, porque los papás a veces se desatienden de la capacidad que tienen de cambiar los hábitos alimentarios de sus hijos. Es muy importante que ellos tengan estos alimentos fuente de fibra y no tengan gran cantidad de carbohidratos refinados, es decir, si yo le empaco la lonchera a mi hijo y le empaco su frutica, yo sé que él probablemente se coma la fruta. Pero hay papitos que no se han preguntado si en el colegio venden eso. Entonces a veces dicen, pero pues él come su lonchera. Y uno le pregunta al niño, ¿y qué es lo que te venden en el colegio? Solamente hay otro tipo de alimentos a la venta, como pastelitos, ponquecitos, gaseosas, jugos industrializados. Así que debemos ser un poquito críticos como papás de qué es lo que está comiendo mi hijo, qué es lo que tiene disponible. Si yo solamente le doy el dinero, qué es lo que puede comprar y entonces tomar acciones, más que todo haciéndolos parte, comentándoles, bueno, para tu salud, para todo lo demás, es importante que comas algunos de estos alimentos, entonces algunas frutas se les puede mandar la frutica picada, la frutica en salpicón o demás, y que generalmente en la juventud y demás a veces es difícil, pero cuando ellos saben que eso es por qué razón se lo están pidiendo, por qué razón le están pidiendo que consuma más esos alimentos, son mucho más, los llevan mejor. Así que sí, para los jóvenes, para los adolescentes, es muy importante aumentar el consumo de alimentos saludables y dejar estos alimentos tipo frituras y demás para ocasiones más especiales. Claro está, ellos quieren compartir con sus amigos, a veces salen a ver una película y demás,
dejarlo solamente para esas ocasiones y no para el diario en la lonchera. Esto sería. Gracias. Entonces, ahora continuando un poco con la parte de los micronutrientes, tanto vitaminas como minerales y sistema inmune, vamos a ver algo súper interesante. Una de las vitaminas muy importantes en el sistema inmune es la vitamina A, porque regula la respuesta inmune, hace que no sea exagerada y también se ha encontrado que su nivel bajo en sangre produce disfunción de las células de defensa. Las células de defensa no trabajan bien cuando no hay suficiente vitamina A. Por otra parte, aquí la vitamina D viene a jugar un papel fundamental porque interviene en la maduración de las células de defensa. Y de la vitamina D específicamente se hizo un estudio para relacionarlo con el coronavirus y se encontró un dato muy interesante, que es que las personas con bajo nivel de vitamina D tenían más o menos 12 veces más riesgo de morir por COVID-19 que las personas que tenían un buen nivel de vitamina D. Así que bueno, esto nos habla muchísimo sobre que tenemos que tener un nivel adecuado de vitamina D. Ya hablaremos sobre las fuentes alimentarias de esta vitamina, pero ella tiene una particularidad y es que nosotros no solamente la podemos adquirir por el consumo en la dieta, sino también a través de la exposición al sol. Entonces, en esta cuarentena o pues digamos que preferencia de estar en la casa y no salir, debemos ser como el gatico que vemos aquí al lado izquierdo. Es un gatico que no está en la playa, que no está pues sí buscando el sol, pero sí por lo menos dentro de la ventana, dentro de la casa, dentro del hogar, colocarnos y exponernos al sol. Así yo le voy a ayudar a mi cuerpo a que él produzca vitamina D y la sintetice a través de los rayos del sol. Pero lo importante es que no lo hagamos en cualquier momento porque no nos queremos quemar, no queremos agredir nuestra piel, sino que más o menos se recomiendan que sea, si la piel es clara, entre 5 a 15 minutos al día, ya para pieles más oscuras, de 15 a 30 minutos al día. O sea que más o menos unos 15 minuticos tenemos que sacar de nuestro día a día entre las 6 de la mañana, 10 de la mañana o 4 de la tarde, 6 de la tarde, es decir, no está el sol en todo su esplendor, no me voy a quemar, no se van a quemar, pero sí voy a tener la llegada de los rayos del sol para que me lleguen a la piel. La idea es que lo hagamos todos los días y lo que expongamos nuestras piernas, brazos, torso. Lo ideal es que no lo hagamos en la carita porque la carita suele ser una parte muy sensible y que lo hagamos en las piernas, brazos y demás sin protector solar. Lo exponemos, por eso nos vamos a exponer en horas que no esté el sol tan agresivo. Esa es una recomendación para que nosotros tengamos nuestros niveles de vitamina D de manera adecuada. Somos muy afortunados por el hecho de que vivimos en un país tropical, entonces tenemos disposición de los rayos del sol casi que todo el año de una manera muy asequible. Hay países en los que no, hay países en los que tienen dificultades y se suplementan, pero Colombia no es uno de esos. Hay otras vitaminas que también nos ayudan en esta regulación del sistema inmune, como la vitamina E y la vitamina C. La vitamina C es muy importante porque ella es un antioxidante que evita que tengamos un aumento de nuestros radicales libres. Es decir, cuando hay un radical libre generalmente es, por ejemplo, algo que está dispuesto a oxidar, un oxígeno. Entonces viene ese radical libre, está en nuestra célula, va caminando por ahí y de pronto dice, no, me quiero pegar a esta partecita de la célula y voy a oxidar esta membrana celular. Me voy a pegar ahí, la voy a oxidar. Entonces llega nuestra vitamina C al rescate y lo que hace ella es interponerse
entre el radical libre y las estructuras de la célula y hacer que la oxiden a ella. Entonces, ella lo que hace es salvarnos de esos radicales libres. Cuando ella hace esto, ese radical libre ya queda quieto, ya no puede oxidar más, ya no puede dañarnos. Así que una ingesta adecuada de vitamina C es muy importante, tanto para el sistema inmune como para otras situaciones de la edad y demás que se han relacionado mucho con la vitamina C. De igual manera aumenta la producción de colágeno y demás. Bueno, entonces esto es como un ¿quién quiere ser millonario? Para que nosotros pensemos un poquito sobre nuestros alimentos fuente. Entonces la idea es que ustedes desde su casa, desde su computador, hagan el ejercicio de ordenar los siguientes alimentos de mayor a menor contenido de vitamina C. Las opciones son naranja, guayaba, kiwi y papaya. A veces estamos muy relacionados con que nos dicen la vitamina tal. Sabemos que están en los alimentos, pero cuando vamos a decir en dónde, como que dudamos. Entonces la idea es con este ejercicio retomar un poquito, saber, conocer un poquito más. Espero que ya tengan sus respuestas escogidas. La respuesta correcta es que nuestro alimento fuente de vitamina C por excelencia es la guayaba. No todos los países cuentan con la guayaba, somos afortunados, la cantidad de vitamina C en la guayaba es bastante. Sigue la papaya, el kiwi y la naranja. Hay muchos mitos acerca de la vitamina C en los cítricos. No es lo mismo el ácido cítrico del limón, el ácido cítrico de la naranja, que el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Así que empecemos a relacionar esa vitamina C con la guayaba, con la papaya, con el kiwi, más que con la naranja, el limón o los similares. De nuevo, para nuestro conocimiento, ordene los siguientes alimentos de mayor a menor contenido de vitamina D. Las opciones son huevo, sardinas, queso y salmón. Como vimos anteriormente, la vitamina D yo la puedo adquirir de la reacción entre la luz solar y componentes que tengo en la piel, pero también la puedo adquirir por medio de las fuentes alimentarias y es muy importante. La vitamina D no solamente ayuda al sistema inmune, sino ayuda a mis huesos, a mis dientes y demás. Espero que ya tengan sus respuestas. La respuesta correcta es, en primer lugar tenemos al salmón, en segundo lugar tenemos las sardinas, en tercer lugar tenemos el huevo y también tenemos al queso. Todos estos son alimentos fuente. Si yo como sardinas estoy aumentando mi contenido de vitamina D, si como queso, si como huevo, todos estos son alimentos fuente. Así que son alimentos que no nos pueden faltar en estos momentos de cuarentena. Bueno, entonces repasando un poquito nuestros alimentos fuente de vitamina A, generalmente podemos decir que son estos alimentos de colores amarillos intensos, como por ejemplo la zanahoria, la calabaza, la uyama, alimentos que tengan colores amarillos o amarillos intensos. También una muy buena fuente de vitamina A es el hígado de res. Se sabe que no todo el mundo es fan del hígado de res, pero sí es una muy buena fuente de vitamina A. Más o menos el requerimiento de vitamina A es de 500 unidades y una sola porción de hígado de res tiene 5000, o sea, tiene una cosa impresionante. Así que de vez en cuando estaría bien tener un consumo de este tipo de vísceras. La vitamina C, como lo vimos, ya ustedes están unos duros,
la guayaba, la papaya, las fresas, también está el kiwi o el brócoli, también tienen una buena cantidad de vitamina C, incluso la naranja, tienen buen contenido de vitamina C. Para la vitamina D, ahí lo vemos en la imagen. Ya nosotros somos unos duros, el salmón, las sardinas, el queso, pero también lo tiene la leche, los huevos, son muy buenas fuentes de vitamina D. La vitamina E, por su parte, la vitamina E la encontramos en alimentos como el brócoli, pero sobre todo en las nueces y en los olivos, en el aceite de oliva. En otros también, como las fresas y demás, tenemos, y el aguacate, que también es una muy buena fuente de vitamina E. Aquí lo que podemos decir, como ustedes ven, es que a veces uno no se puede aprender todos los alimentos que son fuente de una cosa o de la otra. Por eso nosotros como nutricionistas recomendamos que entre más colorida, más variada sea la alimentación, más probabilidades tengo de comer todo lo que necesito en cuanto a vitaminas y a minerales, no solamente a los grandes carbohidratos, proteínas, grasas, sino también a estos micronutrientes tan importantes para nosotros. También por su parte están los minerales. Los minerales, como el zinc, por ejemplo, él es esencial para el crecimiento y diferenciación del sistema inmune, al igual que el hierro, que también favorece el crecimiento del sistema inmune. Cuando las personas tienen bajos niveles de hierro, que aquí en nuestro país es muy común, sobre todo en los niños, que haya mucha anemia ferropénica, hay un aumento en el riesgo de infecciones. Y esto es abierto a todas las infecciones, no solamente al coronavirus, sino a cualquier infección que se atraviese. Así que es muy importante tener unos niveles de hierro adecuados. Otro mineral un poquito menos famoso es el selenio. El selenio favorece el crecimiento del sistema inmune y se ha encontrado que las personas con bajos niveles de selenio tienen más riesgo de padecer influenza. No se sabe con el coronavirus cómo será. Medir minerales en sangre es más difícil que medir vitaminas, por eso las investigaciones tal vez no han llegado, pero pues sabiendo que aumenta el riesgo de padecer influenza, debemos alimentarnos para tener unos buenos niveles de selenio para estar protegidos. Respecto a los alimentos fuente, lo mismo que con las vitaminas, una alimentación variada y súper colorida. Pero para saber, el zinc lo encontramos más que todo en los alimentos de mar, como los pescados, los cangrejos, las ostras, en la leche y los cárnicos, y también en las leguminosas. El hierro, por su parte, lo encontramos principalmente en las vísceras, entonces en el hígado, en la pajarilla. La pajarilla también lo mismo. La pajarilla no tiene muchos fans, a veces la preparación es dispendiosa, el sabor tal vez no es del agrado, pero sí es una fuente de hierro, tiene una cantidad de hierro altísima. Nos convendría, sobre todo en personas con deficiencias de hierro, aumentar su consumo por lo menos una vez a la semana. También fuentes de hierro son las proteínas de origen animal, como pescado, pollo, res, sobre todo la res, también el cerdo. Y otra fuente de hierro son las leguminosas, por ejemplo, las lentejas o los frijoles. El selenio está más que todo en los lácteos, pescados, panes, pasta y alimentos de mar. La misma recomendación que con las vitaminas. Para tener una buena cantidad de minerales en sangre, tengo que tener una alimentación variada. Por eso, cuando nosotros nos sirvamos en nuestra casa, en nuestro platico de comida, vemos que es el color amarillo clarito de la papa, el blanquito del arroz, el blanquito del pollito, y ahí nos falta mucho color. Nos falta mucho color y ese generalmente es el que viene dado por las frutas, por las verduras
que nos aportan esa cantidad de matices, esa cantidad de colores, y generalmente esa variedad nos garantiza que vamos a estar consumiendo vitaminas y minerales importantes para nuestro organismo y no solamente cubriendo nuestra hambre y nuestras calorías. Además de alimentarse, que es como una recomendación fuera de la nutrición, pero que es muy importante, hay que dormir adecuadamente. Durante el sueño nosotros regulamos nuestro sistema inmune. Por lo tanto, para cuidar nuestro sistema inmune también debo cuidar mis horarios de sueño. De esta parte de la alimentación y del sistema inmune, podemos dejar unos tópicos para que los recordemos, para que nos los llevemos, que son aumentar el consumo de alimentos fuente de fibra, mantener un adecuado consumo de fuentes de proteína, aumentar el consumo de frutas y de verduras, y aumentar la exposición solar, como el gatico. Hasta aquí pues la presentación. Muchas gracias por haber participado de ella, por haberla visto, por haber llegado hasta aquí. Si requieren de alguna consulta virtual, yo soy nutricionista, pueden contactarse a través de mi correo institucional y podemos hablar por ahí. Muchísimas gracias por la atención prestada. Quedo a disposición de los ingenieros. Bueno, Perfecto. Nelly, te cuento. Hemos escuchado una exposición para mí importantísima, porque los seres humanos, como decías, no necesariamente por el tema de la pandemia, sino que esto es una cultura, una vida de la que haber estado hace mucho tiempo, precisamente para proteger nuestro sistema inmune con esos macronutrientes. Si bien nos has dejado una enseñanza importantísima, yo pienso que las personas que no hayan podido, pero como van a estar en YouTube, esto lo van a poder, se va a poder volver a escuchar, la enseñanza y el mensaje que dejas. Yo quiero, antes de irnos, dejar algo muy importante con lo cual tú iniciaste, el tema cultural. Mira que si bien tú misma decías, no, es imposible aprenderse todas las fuentes y de todas las vitaminas, de todos los minerales, el tema es balancear. Sí, pero el ser humano hay veces se nos olvida ese tema cultural. Y sobremanera lo siguiente, y lo voy a decir porque lo he visto, lo he conocido, y es la primera persona que me da una respuesta a una pregunta que yo mismo me la hice porque la he vivido. Cuando uno se alimenta bien, su cuerpo reacciona y se sana. Y les puedo decir que es así. Por eso, aparte de todas las recomendaciones que nos has dado, pues culturalmente es hagamos caso. Lo dijiste al principio, hagamos caso. Si hay señales en el piso, en los supermercados, donde vamos a comprar, donde se permite que debemos estar aislados, hagamos caso. Cierto. Ya el resto, miremos a ver cómo vamos a balancear y nutrirnos, porque eso ya la información la tenemos. Pero si no hacemos caso de los protocolos, de lo que tenemos que hacer, ¿por qué tengo que ir a hacer el mercado todos los días? ¿Y por qué no hago menos viajes? ¿Por qué me expongo? Claramente. Independiente del tema lo que voy a comprar. Cumplamos los protocolos de forma juiciosa. Eso yo pienso que a nosotros nos hace falta, después de lo que tú nos acabas de enseñar hoy, es cumplir los protocolos. La verdad es que quedo demasiado bien con la respuesta que me das a una inquietud que yo tuve en enero cuando regresé de un viaje que tuve por fuera, que tuve la oportunidad de alimentarme mejor, mi cuerpo llegó sano. Es muy cierto, realmente uno a veces, si le dicen a uno es lo que come, pero uno no, digamos que no se las cree. Uno dice, no, pero yo no soy un pedacito de pizza, no soy pero finalmente la única cosa que nos puede construir a nosotros es lo que ingerimos. Así es como nos construimos. Si nos construimos y escogemos bien lo que va a ser parte de nuestro cuerpo,
seguramente nuestro cuerpo será un lugar mejor que reaccionará mejor ante las adversidades. Correcto. Imagínate que aquí de pronto lo que voy a decir puede ir en contra de propaganda a los alimentos en conserva. Ya todos nos han dicho, lo hemos visto, que los alimentos en conserva, pues la palabra lo dice, conserva, trae algo para que se conserve. No todos son naturales. Y lo tengo con una prueba. Una fruta tan sencilla como es la mora, que nos gusta a todos, la mora. Y va uno y compra una mermelada de mora en una parte institucional, ¿sí? Que dura 3-6 meses, según la fecha de vigencia, contra la mora de la mermelada que uno puede hacer en casa, que es la misma mora. Obviamente la que no hace en casa no te va a durar 6 meses, te dura 15 días. Y eso que si no te la comes antes. Y esa mora, el nivel de azúcar para las personas que sufren de diabetes, se toman la mermelada en la mañana, la misma dosis, y hacen el paralelo, tomando la mermelada institucional, la misma dosis, y se disparan los niveles diabéticos de las conservas. A eso me refiero yo también, de ser sano. Claro, y ahí hay que hacer como una salvedad. Realmente si tenemos diabetes, lo mejor es que no consumamos ninguno de los dos dulces, pero sí hay algo muy interesante en lo que tú comentas, y es, por ejemplo, la historia de cómo se conoció la vitamina C. La vitamina C se conoció porque los marineros salían en sus viajes y no tenían alimentos frescos, solamente llevaban cosas encurtidas, lo que se podía llevar, y cosas que no se fueran a dañar en el camino. Entonces, granos secos, todo seco. Duraban sus meses por fuera, y cuando volvían empezaban a tener una enfermedad en la cual sus encías sangraban y era como conocida, y sus dientes se caían, y era conocida como la enfermedad de los marineros. Resulta que esa enfermedad, que es el escorbuto, les daba por la falta de vitamina C. Como vimos, la vitamina C está en las frutas y en las verduras frescas. Cuando ellos se iban, no tenían disposición de este tipo de alimentos. Entonces, cuando llegaban, tenían un déficit de vitamina C muy grande. Así que nuestro cuerpo empieza a reaccionar a eso que le hace falta, a veces de maneras muy exageradas, como en este caso, que ya era una enfermedad como lo es el escorbuto. Pero esa es como un ejemplo de qué puede pasar si nuestra alimentación es pobre en alimentos frescos. Aunque no estemos en un barco, aunque no estemos en alta mar, a veces estamos en la casa, y de igual manera nuestro consumo de alimentos frescos, de frutas y verduras, es mínimo. Perfecto. Doctora Nelly, una inquietud. Sí, sí. El ingeniero Luis Fernando pregunta qué plantas aromáticas ayudan a contrarrestar los procesos de inflamación. De plantas aromáticas. Hay muchos estudios acerca de la caléndula, pero aplicada. Realmente no hay muchos estudios de la caléndula tomada, pero en aplicación en paños sí tiene muchos efectos. La manzanilla tiene efectos para desinflamar. Esa sí generalmente es una hierba aromática que tomamos mucho. Hay efectos desinflamatorios con algunos tipos de té, especialmente con el té verde, que serían como algunos de los que podríamos mencionar por ahora sobre sus efectos antiinflamatorios. Perfecto. Y una pregunta, normalmente cuando hablamos de este tipo de aromáticas hablamos como en un consumo en la noche, como que favorecen el sueño, o es mejor tomarlas a esa hora. Realmente, para favorecer el sueño, tenemos otros alimentos que lo pueden favorecer más. Realmente es más por costumbre que se consumen las aromáticas a esa hora. Si nosotros queremos favorecer nuestro sueño en la noche, podemos preferir, por ejemplo, un vasito de leche caliente, tibiecita. Ella tiene un nivel de melatonina muy alto y nos puede ayudar a conciliar el sueño. O podemos preferir frutas como por ejemplo el kiwi, que tiene un alto nivel de serotonina, que se convierte en melatonina posteriormente y nos ayuda a tener una mejor calidad de sueño. Gracias. Una pregunta adicional. Para aquellas personas que sufren estrés, que tienen poco tiempo de sueño y que consumen muchas comidas rápidas, ¿cuál es el panorama?
Bueno, realmente las comidas rápidas y demás, este estado nos provocan un estado proinflamatorio y este no se ve solamente cuando me toman a mí una muestra de sangre y me analizan, sino también lo siento. Eso se puede sentir en que aumentan los niveles de estrés, de ansiedad, es más difícil conciliar el sueño. Generalmente ahí tendría que ir de la mano el ejercicio físico, la actividad física y una alimentación saludable que incluya una gran cantidad de frutas, de verduras y de alimentos integrales. Frutas, generalmente recomendamos que entre frutas y verduras sean 5 porciones entre las dos al día. Perfecto. Y una pregunta final. El consumo de las gaseosas, ¿dónde se ubica en ese grupo de alimentos o no es ningún alimento? Bueno, este es un tema bastante espinoso. Realmente nosotros podemos hacer una comparación muy básica. Comparamos un vaso de gaseosa, su aporte, con una fruta como por ejemplo un mango. La gaseosa tiene azúcar refinado, es decir, es un tipo de azúcar que cuando nosotros lo consumimos aumenta nuestra glicemia rápidamente, y agua y gas carbónico. No tenemos ningún otro. Y bueno, colorantes, conservantes o saborizantes artificiales. No tenemos ningún otro componente nutritivo aparte del azúcar. Por el otro lado tenemos una fruta, cualquier fruta, en este caso, un ejemplo, un mango. El mango tiene una cantidad de fructosa inferior a la que pueden tener algunas bebidas que sean gaseosas. Algunas gaseosas tienen más fructosa que algunos tipos de frutas. Ese mango, bueno, tiene una cantidad de fructosa que sería el azúcar, y aparte de eso tiene una cantidad de fibra. Eso quiere decir que cuando yo ingiero esa fructosa, ese azúcar que trae el mango no me va a elevar los niveles sanguíneos de glucosa rápidamente, sino que lo va a hacer de una manera lenta gracias a la fibra. Aparte, ese manguito tiene vitamina A, tiene fibra y tiene agua, aparte de muchos otros componentes que pueda tener. Solo por nombrar los más básicos, ya nos rebasó por completo a nuestro vaso de gaseosa. Así que realmente son alimentos que podríamos denominar vacíos. La gaseosa sería un alimento vacío porque solo me otorga las calorías del azúcar, pero no me otorga ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, ni otros que se llaman fitonutrientes. No me aporta nada de eso. Así que creo que ahí estaría la respuesta en cuanto a qué debo preferir para mi alimentación. Perfecto, doctora Nelly, pues muchísimas gracias. La idea es que puedan contactarla, solicitar su cita virtual. Recuérdenos dónde o cómo. Recuérdenos su correo. Claro que sí. Pueden escribirme, yo estaré al instante respondiendo. Mi correo es nc, n de Nelly, c de casa, penaranda, con n, penaranda, j, @unal.edu.co. Perfecto, para hacer las consultas. Entonces entendemos que, eh, bueno, entendemos que por acá menciona que muchas gracias, muy claro el mensaje. Y adicionalmente que quien necesite la puede contactar, solicita su cita virtual y recibe pues a través de este medio o otro similar la consulta, pues en este medio que todavía estamos hablando de la pospandemia, pero pues aún no hemos terminado y esperamos no tener ni segunda ni tercera ola. Adicionalmente, queríamos comentarle, los esperamos el próximo 15 de octubre con el webinar Fidelización de Cliente de la Pospandemia, y como un aspecto muy interesante, la doctora Nelly nos ofrece otro webinar para el próximo 3 de diciembre con un tema muy especial que es nutrición para Navidad y Año Nuevo, ¿no? Esperamos pues que podamos aplicar todos estos conceptos en Navidad y Año Nuevo, y si no los aplicamos, pues de todas maneras tenemos una solución, que es contactarnos al correo de la doctora Nelly y decir, bueno, ahora sí, la promesa de Año Nuevo es mantener el estado anterior. ¿Algún comentario adicional, ingeniero Guillermo?
Giovanni, doctora Nelly, cumplir los protocolos de forma juiciosa, ese autocuidado nos salva. Muchas gracias, doctora Nelly, una exposición muy rica, muy nutriente, la verdad, felicitaciones, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Muchas gracias a todos del programa Organizaciones Seguras, de GAL Coach, GPAS y obviamente de la doctora Nelly. Estamos en contacto. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde y quedamos en contacto. Muy amables. Muchas gracias, Giovanni. Nelly. Con gusto, Muchas gracias señor a Fernando. todos. Saludos para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.